Continuamos aquí en Buenos Días Wall Street. Hablemos ahora de la tensión entre Washington y La Habana que vuelve a escalar después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en el año 1996. La noticia revive heridas históricas, genera presión política sobre el régimen cubano y abre, por supuesto, una pregunta que ya muchos se hacen dentro y fuera de la isla. ¿Podría Cuba entrar en una nueva etapa de confrontación internacional? Para ayudarnos a responder esas inquietudes, nos acompaña aquí en esta mañana en Comercio TV Oscar A. de la Rosa. Él es abogado, ex concejal de Hialeah y cubano-americano. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, gracias por la oportunidad y saludos a tu audiencia. No, saludos a ti, Oscar. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y vamos, como dices, directo al tema, que pues obviamente es algo histórico lo que estábamos viendo el día de ayer. Primero veíamos ese video del senador, del secretario de Estado Marcos Rubio, que fue como un previo, y luego veíamos lo que sucedió en la Torre de la Libertad el día de ayer acá en Miami. Ahora, Oscar, este caso toca, digamos, uno de los episodios más sensibles para la comunidad cubana acá en Miami, después de casi 30 años. Vemos que Estados Unidos acusa formalmente a Raúl Castro de la muerte de los miembros de Hermanos al Rescate. ¿Qué implicación política, pero también simbólica tiene este indictment o esta acusación para Cuba y también para el exilio cubano? Mira, obviamente estamos hablando de un caso que ocurrió en el año 96 que demuestra que el presidente Trump, como siempre ha dicho, si le hace daño a un ciudadano americano y si le hace daño a los Estados Unidos, nosotros vamos a tener justicia. Puede ser hoy, puede ser en 20 años, puede ser en 100 años. Pero en la agenda de Donald Trump, el presidente y obviamente el secretario Marco Rubio, el incidente que ocurrió en el año 96 fue el asesinato de 4 ciudadanos americanos y ahora es cuando estamos viendo la justicia. Eso es primero uno en parte legal y en parte del sistema de justicia en los Estados Unidos. La segunda parte en lo que es la política. Nosotros por 67 años viviendo en Miami, ha visto familias destruidas, asesinados y silenciados y enviados a las prisiones simplemente por sus ideologías, por pensar en contra del régimen. Y solamente por esos pensamientos lo asesinan. So, por 67 años estamos viendo cubanos llegar a Miami, tener que construir vidas nuevas en Miami, dejar todo lo que ellos tenían en esa isla. Y desafortunadamente, la isla tiene muchas oportunidades que nunca se podían desarrollar por el régimen que existe hoy. So, por la oportunidad política que creo que existe por la primera vez desde los años 40, hay una posibilidad que Cuba puede regresar a su maravilla, que era una economía increíble. Personas de los Estados Unidos viajaban a Cuba para invertir y disfrutar su vida. El costo de vida, la calidad de vida en Cuba era suficiente más alto en comparado con no solamente Cuba, pero con el hemisferio occidental entero, todos los países. Ahora mismo la economía de Cuba está fracasada. No hay economía. La economía existe del gobierno robando desde la reventa de petróleo que reciben de Venezuela, los dineros que enviamos desde Miami, los Estados Unidos, a Cuba, tomando un porcentaje. La realidad es que no existe una economía. Tú tienes un grupo de políticos que abusan de los ciudadanos en Cuba y del pueblo cubano. Viven vidas bien ricas, de yates y aviones privados y comida buena. Y entonces el resto del pueblo no hay una clase mediana, no existe la clase mediana. Existen los políticos que roban y son delincuentes, obviamente la única palabra que podemos usar, y asesinatos, y siguen robando del pueblo. Y la próxima clase son el pueblo, que son pobres. No tienen electricidad, a veces no hay agua, tienen que esperar semanas para ver si hay internet. ¿Okay? El petróleo nunca le llega a ellos. Si tienen un dolor de cabeza o un problema, no tienen ni Tylenol o no tienen algo para el dolor. Están sobreviviendo horas a horas. Por la primera vez tenemos una esperanza que podemos tener libertad en esa isla, y obviamente todo el mundo en Miami y todo el mundo que es cubano está bien orgulloso con esa esperanza.
Excelente, Oscar. Ahora, con todo esto que tú comentas, muy cierto, la administración Trump también ha endurecido muchísimo ese tono hacia La Habana. Por supuesto, algunos ya comparan esta estrategia con lo que ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro. Estamos viendo ya el comienzo de una presión mucho más agresiva contra ese régimen cubano o incluso ya un escenario de intervención indirecta similar al caso venezolano. Creo que es la pregunta que no solamente todo cubano, americano o cubano que tuvo que huir de la isla se está haciendo, sino que creo que todos en este momento. El presidente respondió a esta pregunta. Obviamente, nunca sabemos las tácticas, la estrategia que va a hacer el presidente, ¿verdad? Pero él ha dicho que no tiene intenciones de tener intervención en Cuba y no quiere enviar tropas a Cuba. No son las intenciones. Dice que es un país fracasado, está cayéndose el país mismo y que él se siente bien con mucha confianza que el liderazgo, bueno, deben usar la palabra liderazgo porque no hay líder en Cuba, la dictadura cubana va a tener que sentarse con los Estados Unidos y uno entregar a Raúl Castro para su propio intereses y para los intereses de los cubanos si quieren seguir viviendo en la isla o quieren seguir involucrados en una capacidad, van a tener que entregar a Raúl Castro o otras formas. Y otras formas, como ha demostrado el presidente, lo que ocurrió en Venezuela. Creo, mi opinión, es que eso es posible. Y estamos hablando de un presidente y un secretario de Estado que no están jugando. Cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen. Ya nosotros lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Venezuela, lo vemos en otra parte del mundo. Si dicen que van a hacer algo, lo van a hacer. Yo no creo que Cuba, en mejor interés de la isla y del futuro, debería entrarse ahora en un debate en contra de los Estados Unidos si lo van a hacer o no lo van a hacer. Creo que es un señal que hizo sobre el indictment que es tan serio de tomar acción en Cuba y este es los últimos momentos que tiene el gobierno cubano para llegar a un acuerdo. Si no, bien posible lo que ocurrió en Venezuela puede ocurrir de nuevo. Muy interesante realmente porque pues, es un caso que estamos viendo cómo se desarrolla, por ejemplo, acá en Estados Unidos, especialmente acá en el estado de la Florida, donde nos encontramos tanto tú como nosotros. El anuncio obviamente ha generado fuertes reacciones entre el exilio cubano, pero dentro de la isla, obviamente, como tú lo decías, no, hay un cansancio económico, vemos los apagones que son constantes, hay mucha tensión social, la gente está pasando hambre, necesidad, pero tú has podido desde el día de ayer poder medir qué está diciendo hoy la comunidad cubana acá en Miami, pero también qué se comenta realmente dentro de Cuba sobre este movimiento de Washington. ¿Están llegando estas comunicaciones a la isla? ¿Has podido tener reacciones directamente? Claro, sin exponer a nadie, porque sabemos que el régimen sigue estando allí, pero ¿qué está diciendo la comunidad, tanto allá como acá? Claro, bueno, mira, obviamente yo vivo en Miami, era concejal de la ciudad de Hialeah, que representaba la población, honestamente creo, más grande en Estados Unidos, cubano-americano. 85% de nuestra población era cubano-americano. Y por lo que estoy viendo ayer y esta semana, hay mucha felicidad y mucho optimismo sobre el futuro en Cuba. Aquí los líderes y los oficiales electos aquí, todo el mundo está en la calle hablando, haciendo conferencias de prensa, hablando de las oportunidades que alegres están y creo que deberían estar alegres, porque creo que este es un paso inmenso para poder por fin ver la libertad de Cuba. Ahora, en tema de Cuba, tenemos que ver lo que está pasando y usar eso como un ejemplo. Estamos viendo videos del el pueblo cubano saliendo a la calle, protestando, cantando abajo Raúl Castro, que se lo lleven. Estamos hablando de una población, un país entero que no tiene comida. Tienen miedo que saliendo a la calle es casi un 100% que saben que van a ir a la prisión o lo pueden matar. Y todavía lo están haciendo. Lo están haciendo porque ven que por la primera vez desde la muerte de Fidel Castro existe una luz que por fin van a poder saber lo que es la libertad y están en riesgo a todo, a perdiéndolo todo y no le importan. No le importa si lo llevan a la prisión, no le importa si sigue quitándole la comida y pasan hambre. Ellos lo que quieren es libertad y estamos en los últimos momentos y los últimos minutos de esa dictadura en Cuba. Oscar, mirando hacia adelante, muchos se preguntan también si eso cambia, pues realmente algo ya
pues de verdad, o si es más un mensaje político. Me gustaría que le hables a la audiencia en este momento. ¿Crees que esta acusación realmente pueda aislar aún más a ese régimen cubano o incluso ya acelerar ese posible cambio político en la isla? Bueno, mira, tomaron sanciones nuevas en contra de la isla. Ayer mismo el secretario de Estado, Marco Rubio, lo anunció. Número uno. Número dos, tenemos que recordar quién es el presidente que tenemos en los Estados Unidos. Donald Trump no está en esta posición para jugar juegos. Tenemos el indictment contra Maduro. Maduro estaba posteando videos de él bailando en Venezuela, burlándose de los Estados Unidos. Y mira lo que pasó. So, creo que deberíamos aprender. Esto pasó hace un año. Esto no fue hace 5 años. Eso pasó hace un año. Si nosotros, los Estados Unidos, demuestra que tú eres un enemigo de los Estados Unidos, te vamos a buscar en cualquier forma que existe. Puede ser de la buena o puede ser por la fuerza. Y vemos que si el gobierno cubano ahora toma la posición que esto es un chiste y va a empezar a burlarse de los Estados Unidos, no creo que va a terminar bien por la isla entera. Muy interesante. Pues esperemos a ver, yo creo que lo que va a suceder en Cuba, pues obviamente ahí está una pregunta con lo que tú decías con el tema de las sanciones. Uno escucha las dos posiciones, ¿no? Por un lado, dicen, bueno, esto puede acelerar esa salida, pero por el otro lado, algunos dicen que de repente termina sufriendo un poco más el pueblo por el tema de que los accesos a los alimentos, esas cosas. ¿Cómo tú puedes reconciliar esas dos cosas de repente entre la comunidad cubana y los que no son cubanos, que de repente no tienen el entendimiento completo de lo que sucede realmente y la importancia de lo que sucedió ayer, que es algo histórico? Lo que yo quiero que todo el mundo en los Estados Unidos entiende, porque esto es algo que la comunidad aquí en Miami entiende muy bien. Cuando los Estados Unidos envía comida o humanitarian relief a la isla, eso nunca llega al pueblo. Eso se queda en las manos de los dictadores y ellos mismos lo revenden a otros países, lo llevan afuera de Cuba y así como se ganan su dinero. Cuando Venezuela estaba enviando petróleo a Cuba y México quería seguir ayudándole cuando los Estados Unidos dejó llevar petróleo de Venezuela, sea porque el pueblo es que está sufriendo. El pueblo no está sufriendo. El pueblo se ha acostumbrado a vivir sin comida y sin petróleo por 50 años. Lo que está pasando es que los dictadores y los políticos en Cuba están ahora sufriendo. Ahora no tienen la manera de revender esa comida, no tienen la oportunidad de revender ese petróleo. Y ahora es cuando le empieza a doler. ¿Verdad? La economía de Cuba, casi 80%, viene del dinero que le enviamos de los Estados Unidos a Cuba. Y el gobierno toma un porcentaje de ese dinero, así como sobrevive esa isla entera. Lo que está haciendo el secretario de Estado y lo que está haciendo el presidente es correcto en el tema de la póliza de cómo poder atacar esa isla en la dictadura. Honestamente, el pueblo, desafortunadamente, el pueblo sigue sufriendo como ha sufrido por los últimos 50 años. Si el régimen cubano está preocupado ahora que el pueblo va a seguir sufriendo, ¿dónde estaba ese pensamiento por los últimos 50 años? Y ¿dónde estaba ese pensamiento cuando estaban secuestrando, asesinando y silenciando el país entero? Ahora la preocupación que no van a recibir dinero o apoyo de los Estados Unidos. Claro, porque ¿cómo van a sobrevivir ahora ellos? Excelente, Oscar. Gracias por venir acá a traernos no solamente tu opinión, pero lo que ya tú conoces, escuchas propiamente como ex concejal de Hialeah, pero también como abogado y de igual manera como un cubano americano que siente esto, por supuesto, en su sangre. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Comercio TV. Esperamos tenerte próximamente y, por supuesto, con buenas noticias sobre la isla. Amén. Y, Gracias por la oportunidad. y que la próxima vez que tengamos, de repente podemos estar hablando ya de ver si vamos a incorporar a Cuba dentro de Miami-Dade County como el County 35 o definitivamente que sea una Cuba libre. 100%, una Cuba libre es el interés más grande que tenemos ahora mismo y que el pueblo ese puede por fin recuperar y tener la libertad que merece. Excelente, Oscar. Hasta la próxima. Audiencia, con eso, por supuesto, breve pausa comercial y ya volvemos con más.